y la modalidad. Pero nuevamente se trata de homogeneizar. Y fíjate, ese es un problema no resuelto de cómo vas a atender la diversidad con un modelo homogéneo. Así es. Y por ejemplo, hay otras dos cositas que quisiera comentarles en relación a, por ejemplo, a la cuestión de las competencias y lo disciplinario, algo un poco lo que comentaba Chava. Aquí ya no se habla tanto de las competencias, al menos hasta donde he leído, ¿no? Sino que aquí encontré algo que me remontó a los 90 y tantos, cuando dice las disciplinas en torno a las cuales está organizada la enseñanza siguen vigentes y son necesarias para organizar sistemáticamente el aprendizaje del español y de otra lengua materna, de ser el caso, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, así como la filosofía en el bachillerato. Y entonces me recuerdo en aquella época, en los 90 y tantos, cuando se dio el cambio en el nivel medio superior, tengo así bien clarito cuando íbamos a darles asesoría a los profesores, que se enojaban muchísimo porque decían todo lo humanista, que las la filosofía, lo que tiene que ver con incluso derecho y todo ese tipo de cosas, salía de los currículos. Y entonces ellos así como que se mortificaban de que les quitaron horas o en currículos como los tecnológicos a nivel medio superior, les quitaron esas materias que ellos consideraban formativas. Y entonces ahora como que sienten la necesidad de chinga, regamos, o sea, no debimos haber quitado lo filosófico, el enfoque humanista lo exige, entonces lo retomamos y forma parte de ese marco curricular, pues ahora sí que básico, ¿no? Bueno, yo diría la parte de introducción es un diagnóstico que más bien es un apunte histórico para justificar que ese modelo educativo ya no está funcionando y que es necesario. Y los fines esto. Ahí dice, en una sociedad más educada, plural y democrática, que reconoce la diversidad, no hay compatibilidad con ese modelo. Que bueno, sería muy cuestionable decir que es el modelo del siglo XX. Yo me iría más con la idea de Chava de que pues, evidentemente hubo diferentes contextos históricos y hubo diferentes modelos educativos a lo largo de que los fines de la educación fueron cambiando en cada momento también, de acuerdo al contexto histórico. No más de la educación, todo está ahí. Sí, porque tiene que ver con el contexto. Luego los enfoques, la forma de entender el aprendizaje, la enseñanza, todo eso también cambió. Por ejemplo, toda la oleada constructivista arribó en los 80s en la educación preescolar y se asentó ya firmemente en los años 90, ya en el resto de la educación básica, aunque ya en educación primaria con la entrada del PALEN, todo ese asunto, los 80, finales de los 80, pero ya formalmente en el currículum en el 92, el 93, pues, el 92. ¿El 92? El currículum del 92. Pero luego, ¿El 92 fue el de preescolar o el 94 más? ¿Dónde podemos encontrar ¿El preescolar? no sé, con el ANMEP no se modificó el programa de preescolar. Porque ya Nada era más en el 93 se modificaron los de primaria. O sea, veníamos todavía porque en el 91 se había reformulado el de preescolar. En filosofía de la educación se Teresa Yuren. Sí. Los fines, proyectos. Esa es muy buena. Yo iba a decir de esto de la introducción de que Filosofía de la educación. ahí por lo que dicen de la manera de justificación de este nuevo modelo y las críticas al modelo anterior, como lo mencionan, pareciera que hubiera un modelo educativo de Estado. Y no es cierto, no es verdad, porque Si lo tienen, me lo manda, Dani, porque cada periodo sexenal ha habido replanteamientos, ajustes, o sea, no ha sido una política de Estado en realmente la educación, y aquí pareciera, por lo que dicen del modelo anterior, lo están asumiendo como si así fuera, pero cada sexenio ha tenido sus propias Sin embargo, sí ha líneas. habido ciertos énfasis. Por ejemplo, antes de 1992, lo que permeaba al interior de los planteamientos curriculares, que es donde en buena medida puede uno rastrear las características del modelo o la filosofía que está detrás de los planteamientos educativos, estaba muy centrado en el modelo desarrollista, el modelo económico desarrollista, con alta intervención del Estado en
la regulación de los procesos tanto de la economía como de la política. A partir del 92, bueno, a partir del 88, con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, yo sí lo nombro, doctor Mario, con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, a lo que asistimos es al arribo de México al mundo global. Se abren las fronteras. México se caracterizaba por una economía cerrada, con una alta protección de la producción nacional, de la producción interna y también del consumo interno. A partir de los 90 se sueltan las amarras del mercado y naturalmente la educación tiene que corresponderse con ese modelo. Entonces, a pesar de que desde el 92 a la fecha ha habido cambios cada sexenio y grandes contradicciones, en el fondo los principios que rigen a la educación son los mismos que se expresaron en los años 90 y que se corresponden con la economía de mercado. Entonces, ese elemento sí está presente. Ahora, el problema es que entra en contradicción con los principios humanistas del artículo 3. Entonces, lo que han hecho los sucesivos gobiernos es tratar de diluir un poco los fines de la educación expresados en el artículo 3, ¿sí? E inclinarse cada vez más hacia la beta de una educación para el mundo competitivo del libre mercado, y eso incluye la privatización. O sea, un peligro latente en todo este tipo de cambios que ha habido y que inició en los 90 tiene que ver con que la educación es un negocio, y es un negocio sumamente redituable. Por lo tanto, las grandes corporaciones internacionales quieren una tajada del pastel. O sea, consideran que la educación en México es un monopolio, donde no hay mucha oportunidad de que las empresas privadas participen, ¿no? Y por lo tanto no hay ganancias. El problema es que eso va a contracorriente de los fundamentos del artículo 3. Políticamente no es tan fácil moverle al artículo 3. No es tan fácil. No es tan fácil. No. O sea, si sin moverle al artículo 3 está la situación en Chiapas como está. O sea, no le movieron a los principios básicos, le agregaron elementos. Y ve la respuesta, muévele al resto a los principios básicos. Por supuesto que no es sencillo, pero no quitan el dedo del renglón. Lo mismo sucedió con Pemex. Moverle a Pemex, ¿quién fue? Jesús Silva Gerson, siendo secretario de Hacienda en los tiempos de López Portillo, narraba una conversación que tuvo con uno del funcionario de alto nivel en Estados Unidos, que le decía, ¿quieren que los apoyemos para salir de la crisis? Fue a pedir ayuda, fondo más. Tienen que privatizar Pemex. Y entonces Silva Herzog les dijo, sí, si ustedes le quitan las estrellas a la bandera de Estados Unidos. O sea, esa era la dimensión, o sea, simbólicamente lo que representaba. Y se le olvidó No, fue una forma de decir, no podemos hacer eso, porque es un símbolo en México. Si hacemos eso es la debacle. Estamos hablando de los años 80, de la crisis de los años 80. Sin embargo, la insistencia prevaleció, ¿sí? Y ahorita somos testigos de los avances que hay en las modificaciones. O sea, eso viene de los años 80, pero es hasta bien entrado ya, hasta la primera etapa del siglo XXI, cuando se empiezan a concretar modificaciones. O sea, tiene que haber un proceso de transformaciones a nivel de la sociedad para que puedas transformar algo con esa profundidad. Y en medio de un gran debate. Sin embargo, a fin de cuentas ya se abrió al sector privado una buena parte de lo de Pemex. Lo mismo está sucediendo con la educación. Hay indicios de que se haya avanzado. No por nada le dieron el premio Nobel escrito. Sí, pero ya ves en los líos en los que estamos metidos ahora por culpa de Pemex. O sea, los años, la crisis de 1929 fue una lección muy dura para el mundo occidental. ¿Quiere conectarse? A partir de ahí se implementaron en el mundo capitalista barreras
y se endurecieron las reglas para el mercado. Se descubrió en esa época, a partir de la crisis del 29, de la debacle del 29, que el Estado era responsable de la economía y que no podía dejar a las fuerzas del mercado la regulación. Las tesis de Friedman, los años 80, vienen a dar al traste con eso y dicen, para crecer necesitamos soltar las amarras del mercado. Y sí es muy exitoso los primeros 20 años, pero la crisis que estamos viviendo ahorita es la cruda de la borrachera de los años 80. Pero se sigue caminando hacia allá, a pesar de que ya se vieron todas las desventajas y todo lo que provocó. Se vino otra vez, sigue volvió a caminando. suceder la crisis del 29, ¿no? Y no Se se replica el abandona la idea 33 de también. esto. ¿Y del 2007? Pues esa es. Todavía no nos podemos recuperar de la... Sí, nos vamos a recuperar. Ya sé que 2 años también. Pues estamos en una situación de estancamiento económico espantoso, pero es la cruda de la debacle de los 80. O sea, Reagan fue muy exitoso y Margaret Thatcher acabaron incluso con la Unión Soviética, ¿no? Le dieron la puntilla al mundo socialista y avisoraban un futuro promisorio para la economía del libre mercado, pero luego eso tiene un precio. Pero el precio más grande que se tiene que pagar es el ecológico. Eso fue hecho. O sea, es el ambiental. O sea, este crecimiento desmedido e irresponsable tiene consecuencias en nuestra forma de vida ya presente y no se diga para el futuro. Y social también. Sí, con tanto O social. sea, es que yo veo también más allá, o además de no más allá, del estancamiento, esa dependencia económica. Trataba un poquito la sesión pasada, o sea, cómo, pues, si yo te presto, Es bajo mis condiciones. exactamente. Y eso no es Y raro, es ¿no? bajo mis reglas y es bajo. Si Héctor Mario me envía el prestado, yo le voy a decir, ¿tienes con qué pagar? En primer lugar, no sé. Pero digamos hipotéticamente que le voy a prestar. Le voy a decir, oye, pero ¿tienes con qué pagar? Va a decir, pues tengo una casita. Pues fírmame las escrituras. O sea, eso es lógico. Lo que pasa es que no hemos encontrado mecanismos para romper esas amarras. Pues, ¿cuáles? Y sí, efectivamente dicen ellos que tienes que privatizar la educación. Entonces, ve trabajando Siempre para- estaba diciendo el otro día, Irma Yo sugiero, me estaba diciendo que ella admiraba países que se levantaron de la ruina, como Alemania y como Japón, que son potencias Japón mundiales. tiene, Ahí está se Rusia, levantó ahí por está Estados Corea. Unidos, Corea con bombas nucleares y todo lo que da. Bueno, eso no es un gran Es que hay un- Bueno, no me digan refiero mucho. al tamaño de los países. Japón destruido, ¿sí? Alemania destruida. Rusia ahí va. Otra Japón vez se levantó por despuntando como intervención de Estados potencia. Entonces ahí hay lecciones también de cosas que tenemos que No, aprender. pero Es es que, cultural. bueno, ¿no han leído Chomsky? No, si vemos los problemas sociales no en solo Rusia también cultural. son muchos. No, El y termina porcentaje de Estados su Unidos, población a es Estados alto. Unidos de Sin embargo, va descuidándose. ¿Qué pasa Que el con alcohol es el bueno. hijo? El alcohol es bueno. No es así. El vodka. Es que depende del alcohol que tomes. Si es Estados vodka. Unidos intervino en cada uno de esos países y a Estados Unidos Se lo llevó el vodka y él. ¿sabes? Pero no me podrán negar que es médico. O Oiga, sea, aquí nos como quedan- han venido, ¿por qué aquí no? Nos quedan 20 minutos. No dialoguen, por favor, si tienen opinión hay que decirle al colectivo porque este es un seminario. Tenemos 15 minutos, no es que empezamos a las 9:20, 9:25. No, pero fue el pastel. Tenemos 15, 20 minutos. En lugar de agradecer, No quiero que nos vayamos en blanco sin comentar sobre la escuela al centro y el planteamiento curricular. el rollo cultural, operativo, administrativo, la escuela del centro. Sí. El enfoque administrativo igual, ya no funciona. Hacen un diagnóstico similar al nacional Sí. y lo dicen no funciona y tenemos uno alternativo. Bueno, algo sobre que aparece aquí en los fines, en esta parte del modelo, que habla de los fines de la educación, independiente de este otro papelito. Aquí plantea los fines, a lo mejor de lo mismo, pero ya lo maneja como
sentido de la responsabilidad, conocimiento de sí mismo, o sea, lo mismo casi que enumeraba acá del perfil, ¿verdad? Pero además, bueno, yo no sé si ahorita todavía se recurra mucho a la memorización, porque lo menciona aquí como que eso hay que combatirlo, ¿sí? La memorización de hechos, conceptos o procedimientos es insuficiente y hoy ocupa demasiado espacio en la enseñanza. Parece Que no habíamos tarde pasado. a esto. Es que eso desde cuándo tenía. Desde los años 80 estamos hablando de eso, de formar alumnos, ¿cómo decían? Críticos, reflexivos, analíticos. O sea, es el discurso de los últimos 20, 30 años. Por lo menos como discurso sí pedagógico. La cuestión de que el maestro nada más está brindando contenidos y que son memorísticos, eso ya pasó, desde ese discurso y sí, desde los Tenemos 30 años hablando de eso. Pasó en el discurso. O sea, no, y en la práctica ya no, por lo menos a mí me parece que ya no es común. Ya no es tanto, pero Ya no es común. Se dan momentos, sí se dan momentos de ese tipo de información, pero son momentos de toda la secuencia didáctica. A mí lo que me llama la atención es que lo resalten como si fuera algo muy novedoso. Sí, me parece que están en Sí. los 70. Sí. Sí, como si fuera un discurso de finales del siglo XX. Innovador. Y en realidad no lo es. O sea, hemos estado hablando de eso y hemos estado ubicando reiteradamente esos problemas en los últimos 20, 30 años, ¿no? Evidentemente algo tiene que haber cambiado, porque si cambiamos el discurso, bueno, y al menos a nivel discursivo los profesores señalan esto. Desde el 2008 o 2009 que estuvimos nosotros en las escuelas secundarias estaban hablando de esto. Claudia. También, pues dentro de esto que mencionábamos de lo que plantean como novedoso, dice la investigación sobre el aprendizaje. Este se logra cuando se adquiere la capacidad de aplicar el conocimiento aprendido de manera significativa. ¡Wow! Y cuando las habilidades se aplican con flexibilidad y creatividad en diferentes situaciones. Y no, eso se hablaba en aprendizaje significativo. Sí, pues es lo que En dice. la teoría sociocultural de Vygotsky. Son las que toma ahí. Pero dice, o sea, que ahora va a tomar en cuenta Ahora sí. el producto de la investigación sobre el Sobre el aprendizaje. La ciencia cognitiva, Sí, los avances que- en la ciencia Sí, cognitiva. claro. Desde el 90. Pero efectivamente como si no estuviera ya desde hace Tenemos 30 años hablando Y de esto. aclarando ahorita por lo que dijo Richard, y tiene razón, todavía hay muchos que sí es cierto por contenidos, pero en la educación primaria, que es donde sí es donde menos se da ese asunto ya, porque en los otros niveles, en secundaria, en superior y todo eso, es muy común el modelo memorístico. Y la imposición hacia los alumnos, ¿no? Sí. O sea, hay una idea, una gran rigidez en muchos casos. A mí lo que me llama la atención, y hablando, Claudia desde la sesión anterior hacía énfasis en el enfoque humanista. Y UNESCO, los documentos de la UNESCO tienen esa característica, ¿no? El énfasis en el humanismo. Y bueno, ahí se chutaron el informe de Delors, y a mí no me parece mal. De los 7 Pero está No, pilares ahí donde ya nadie lo de comenta. la educación encierra un tesoro. El documento de la educación. Delors. Ahí es donde se plantea lo de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a ser y aprender a hacer. Ahí está. Los pilares de la educación. Bueno, al menos es esperanzador que tomen como referencia a UNESCO y no a OCDE. Que también está, dice Manuel Gil Antonio. En el discurso, sí, el problema es que hay que revisar el currículo, no podemos confiar en lo que dicen. O sea, está muy padre lo que dicen. Estoy totalmente de acuerdo con que se tome el enfoque humanista de la UNESCO, magnífico, en los pilares de la educación. Pero ahora vámonos al currículo y al planteamiento curricular, porque resulta que a veces, todavía no lo sé porque no lo he analizado, allá a veces dicen todo lo contrario. Y es donde Claudio me preguntaba, muchos de estos elementos recuperan cuestiones del enfoque cognitivo. Hay un discurso evidentemente en muchos aspectos imbuido de posiciones constructivistas, pero luego cuando lo aterrizas
en contenidos concretos y sobre todo en estrategias y en acciones y en procedimientos para evaluación, me parece todo lo contrario. No estoy diciendo todavía que eso ya sucedió, tenemos que analizar. Oye, respecto a eso del humanismo, no sé si vieron la propuesta curricular en la página 25, viene ahí como tratando un poquito más de hablar de ese asunto. Hay un párrafo que dice: frecuentemente se piensa que en la definición de contenidos existe una contradicción entre las exigencias propias de un proyecto humanista fundamentado en la educación integral y un proyecto que persigue la eficacia y la vinculación de la educación con las necesidades que impone el desarrollo del país. Eso lo dijimos explícitamente en la versión anterior, que nos parece contradictorio. Dice: por ello, para la construcción de esta propuesta curricular para la educación obligatoria se han integrado tres indispensables que nutren el planteamiento pedagógico, y los menciona. ¿Cuáles son los tres indispensables? ¿No lo han visto? Uno es la filosofía de la educación, que orienta al sistema educativo nacional a partir de principios y valores fundamentales. La demanda de capacidades que resulta del momento histórico que viven los educandos, eso sería otro texto, ¿no? Que requiere. Y una cierta concepción del proceso de aprendizaje derivada del conocimiento vigente que al respecto se ha producido en el campo del desarrollo cognitivo. Punto. No dice el desarrollo cognitivo, la inteligencia y el aprendizaje. No, aquí nada más dice eso. Porque acá en el modelo general sí incluye en el desarrollo cognitivo la inteligencia y el aprendizaje. A mí me parece que sí hay una gran contradicción porque el mundo de la economía del libre mercado exige cosas muy específicas que no tienen que ver con el desarrollo del ser humano. Pero donde a mí me parece que no hay contradicción es que si tú formas adecuadamente a un ciudadano, no tiene problemas para insertarse en el mundo productivo. Al revés, sí. O sea, si tú formas exclusivamente para la producción, pues tienes un sujeto incompleto, carente de elementos de carácter reflexivo, carente de sensibilidad hacia la humanidad, no solamente hacia la humanidad, sino hacia la ecología, hacia el planeta entero, hacia nuestras responsabilidades para con nuestro planeta. De todos modos, no suena, bueno, a mí me da la impresión de que está como muy endogámico, ¿cómo se diría el término? Muy hacia sí mismo. El hecho de que dice, sí, se va a hacer una filosofía, pero es la filosofía de nosotros. Y si está hablando de un contexto internacional, global, todo ese asunto, como que haría falta, porque decías ahorita, la UNESCO dice de la cuestión del humanismo, tal cosa, o sea, otros fundamentos que le den más peso. Esto, porque finalmente lo que dice el artículo 3, sí es filosófico, todo lo que quieras, sin embargo marca ahí el criterio de los mexicanos, por los criterios históricos. Se ha diluido mucho lo del nacionalismo y ha preponderado más últimamente lo de la solidaridad internacional. Más me refiero al nacionalismo, no me refería a eso. Más bien, así como allá cuando estábamos en Cuba, me acuerdo que todo lo fundamentaba nada más en Martín. Bueno, no es suficiente fundamento para un argumento científico. Así me pareciera esto, ¿no? Porque ya hace falta más. Muy casero, muy local. Muy bien, Claudia. Ahí plantea también que es necesario fomentar la autorregulación, haciendo explícitas las actividades y los criterios de calidad que se esperan. Entonces le pongo yo, es una autorregulación basada en la regulación que hace otro en función de lo esperado por ese otro. Para regular. Sí, eso es como, me gusta la expresión que construyó Claudia, porque me recuerda eso de generar procesos democráticos
a través de mecanismos impositivos. O sea, sí, los mecanismos de control a partir de un decreto. Sí. Y tiene que ver con esto de la escuela al centro. Por decreto, las escuelas tienen que funcionar de manera autónoma, por orden superior. O sea, es una contradicción en sí mismo. Que era lo que estaba criticando. Es una verdad. ¿Cómo dice que una paradoja flexible? A la escuela se le da ya mucha flexibilidad, dice de todo, pero ahora que. Pero yo te digo dónde ahora que poder. la SEP asumió el control. Ahora que la SEP retomó el control, yo te digo el espectro, tienes que moverte más, pero yo te voy a decir en qué espectro. O como decían algunos ¿Qué fragmento del profes, espectro te puedes mover? me dejan entrar al programa Escuela al 100, pero ellos dicen qué rubros y en qué se gasta el dinero. Claro. O me dejan libre el consejo técnico. Ya se acabó eso de que cada mes se reunía en Chaleco el consejo técnico, pero luego había un guión muy preciso que llevar, una guía. O sea, tienes que hacer esto, esto y esto, pero todo es muy democrático, ¿no? Sigue habiendo, pero sí, sigue cada viernes de cada mes. Total que lo dejaban a discrecionalidad de los Ok, yo pensé que ya no, porque habían anunciado que ya no iba a ser. No, sí, que continúan con los pies. Se puede cambiar, pero casi todos están trabajando. Está trabajando. Sí, entonces puedes tomar todas las decisiones que quieras, pero relacionadas con estos rubros. sí, está por ejemplo el ejemplo del calendario de 200 y de 185, o sea, ahí está, la autonomía, es decir, nada más hay A o B. Pero ya puede usted elegir. Pero sí, Porque si no, ¿dónde estaría la rectoría también? O sea, ¿qué caso tendría una propuesta de más es obligatoria y para la educación obligatoria? Entonces, está acotado todo. Está acotado. Sí, hay flexibilidad. Hay experiencias como el caso español, donde desde los años 80 se decretó la autonomía de las escuelas, en aras de hacer corresponder a la organización escolar con los procesos democráticos que estaban en boga en España y que eran auténticos además, la democracia plena en España en los años 80. Hubo muchos problemas relacionados con esto que decía Renzo algo hace rato, la cuestión de la cultura. Los colectivos escolares no estaban preparados para ejercer la autonomía plena y preferían que fuera el director quien tomara las decisiones y quien asumiera los riesgos, ¿no? Ha sido un proceso muy engorroso, muy complejo, pero ha sido una experiencia muy interesante. A mí me llama mucho la atención ahora que andamos en Juárez, cuando se abre este foro para generar propuestas y donde se les explica la estructura del formato. Y todos, en mi caso de la mesa que yo tuve, agarraron como si fuera una ponencia, explicando las bases teóricas. Y por más que interrumpías para decirles, entonces nunca se entendió la propuesta de cada uno de los participantes. No se centraban en... No se centraban, entonces no están acostumbrados a esa parte de ser puntuales. Tiene que ver con la participación. Ya me diste toda la explicación en tu documento. Ahora más dinos puntuales. ¿Qué es lo que propones? Tiene que ver con nuestra cultura de participación, no estamos acostumbrados a... Y todos eran maestros. Somos muy rolleros. Y todos eran Además, maestros. Y algunos incluso estudiantes de doctorado. Por eso no No, estudió Richard. educación. Menos yo. Rollo. Bueno, los planteamientos están aquí, pero nuevamente, así como Salvador señalaba hace un rato que parece que estamos escuchando un discurso de los años 70 o de los años 80 relacionado con esto de formar alumnos críticos, reflexivos, participativos, de poner énfasis en que la memorización debe quedar a un lado y debemos atenernos a las cuestiones del aprendizaje significativo, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede con este discurso de la escuela al centro. Es el discurso de la gestión escolar que arribó también en los años ¿Qué pasa entonces con el modelo de gestión educativa estratégica? Bueno, lo están repitiendo, repiten, lo están repitiendo, pero como si fuera novedoso. Lo que me llamaba a mí la atención es que en la conclusión nos dicen que el nuevo modelo educativo va a conservar algunos atributos del modelo vigente.
Pero no responde, su verticalidad no ¿Qué es responde a las la necesidades. educación nacional, los planes y programas de estudio de la